y yo sí lo recomiendo mucho porque casi me pasa, que lo debes hacer, es mejor empezar al inicio. Moin, Servus und Hallo, bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí, hoy quiero hablar sobre cómo es conducir en Alemania, qué necesito que en Alemania yo quiero conducir. ¿Es mi licencia suficiente de un otro país o qué necesito? Y qué es la experiencia de mi esposa en Alemania de conducir, de test y todo. Es un proceso medio aturdido, pero al final creo que vale la pena. Entonces vamos. Cosas que tú necesitas, lo básicos, cuando tú quieres conducir en Alemania y tú estás de un otro país y no de EU, tú necesitas tu licencia de conducir, obvio. Esa licencia necesitas Ser, válida, ser válida la licencia. ya, obvio. Tú necesitas una traducción de esa licencia de una oficina oficial, ¿ya? Tú estás no permitido de conducir en Alemania cuando tú no tienes una licencia, obvio. O tú no tienes la edad de 18 porque de conducir un carro en Alemania tú necesitas los años 18, necesitas ser mayor de edad, que es aquí también 18 años. Ya. También cuando tú vives en Alemania y haces tu licencia, por ejemplo, en las vacaciones en Ecuador, por ejemplo, también no es válida. No Así no funciona. es válido. Y obviamente también cuando la policía tome tu licencia porque tú conduces con alcohol o drogas, también no puedes conducir, obviamente. Y obvio, conducir sin licencia o con ese puntos es un crimen. Así no conducir sin licencia. ¿O qué en realidad se necesita si vives aquí en Alemania? Yeah. Bueno, primerito, si perteneces a un país de la Unión Europea, no necesitas hacer nada, Yeah. lógicamente. Pero si perteneces a otro país, bueno, uno tiene que revisar una lista que en la descripción les vamos a dejar. Ahí hay una lista de países, porque en ciertos países se necesita, tal vez no necesitas dar ninguna prueba, simplemente con tu licencia y traducida o sacas la licencia internacional en el país que estás. Nada más. Pero hay en otros países que solo tal vez necesites dar solo la prueba práctica de manejo o solo la teórica. Y en nuestro caso de Ecuador hay que dar las dos, que es la práctica y la teórica. En ejemplo de Ecuador, tú vives en Alemania y tú quieres cambiar o quieres vivir aquí más tiempo y tú necesitas cambiar tu licencia. ¿Qué papeles necesito o documentos o todas las cosas? Primero, tú necesitas tu documento de identidad, ¿no? obviamente, tu licencia de conducir con una traducción que decimos antes, la confirmación de registro, que tú vives en Alemania o tú vives en el Einwohnermeldeamt. También tú necesitas una foto biométrica, es un especialmente típico de
de las fotos, pero es en la descripción también. ¿Qué es eso? También se necesita una prueba de la vista. Obvio que estás bien de la vista o para saber si necesitas lentes o no necesitas lentes. Eso creo que es en todo lado, en Ecuador también. Ya, el doctor o los vendedores de gafas también tú puedes hacer. Te lo hacen, aquí. sí. Necesitas también el certificado de primeros auxilios, que normalmente cuando yo lo hice, se hizo todo en un día. 8 horas, un fin de semana, un sábado o un domingo, 8 horas estar sentado ahí en el curso de primeros auxilios, que dura un día, pero bueno, necesitas ese certificado. Es un poco diferente a Ecuador, porque en Ecuador tú puedes ir a una escuela de manejo y en la misma escuela tú haces el curso de primeros auxilios. En la escuela te hacen lo de la vista. En la escuela ahí mismo te dan el curso de mecánica y todas esas cosas. Bueno, el curso de mecánica aquí no cuenta porque no te lo dan. Y también necesitas el contrato con una escuela de conducción aquí en Alemania. Eso es muy importante. Entonces, te buscas una escuela de manejo, vas y les dices que necesitas sacar tu licencia de conducir aquí. Y quieres solo cambiar. Tú estás de país de, por ejemplo, Ecuador, y el profesor de conducir, sabe que tú necesitas. Lo que tienes que hacer y todo. Entonces, presentando todos estos documentos que se necesita, entonces ahí te viene un plazo de 6 meses que tienes para cambiar tu licencia de conducir. Yo sí lo recomiendo mucho porque casi me pasa que lo debes hacer, es mejor empezar al inicio. En la escuela de manejo, antes de la prueba tu profesor también te va a probar a ver si estás bien o si manejas bien o si tal vez necesitas algunas horas de manejo, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, según yo, sí sabía conducir, ¿oh? Según yo, pero aquí me vio el profesor y no, estaba muy mal, muy, muy mal. Entonces, lo bueno de esta parte de solo cambiar la licencia es que no necesitas cubrir todas las horas para cambiar la licencia. Aquí tú solo tienes que dar el examen práctico y el examen teórico, nada más. Y si pasas, estás feliz. Pero en el caso de que tú dejes pasar los 6 meses y no hayas podido cambiar la licencia de conducir, ahí ya te va a ser difícil. Porque ahí tienes que cumplir todas las horas y hacer todo completo, el curso completo de horas teóricas recibidas, horas de práctica, que necesitas una cantidad de horas de práctica. Y a la final no vas a tener licencia y no vas a poder conducir. Es el proceso, y que es interesante. Después de todo, tú tienes una licencia de conducir alemana, pero no tu licencia de Ecuador. Cuando yo por fin aprobé el examen después de 3 veces, yo tengo que dar mi licencia de conducir de Ecuador y ellos me dan la licencia de conducir de acá, de Alemania. Pero tú puedes cambiar todas las informaciones en tus embajadas también. ¿Sí? Las embajadas y, claro, en las oficinas en Alemania. Mi experiencia fue traumática. Ay, no, Dios mío. En Ecuador fue muy fácil.